Bendiciones de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Tenemos un compromiso muy grande con el Eterno y agradezco que Él me haya confiado esta ardua e importante esta misión, esta tarea que es estudiar las Escrituras, indagarlas, estudiarlas, escudriñarlas para, por el Espíritu Santo, descubrir, que se me sea iluminado lo que ya está revelado, plasmado en las Escrituras, ahí en revelación por inspiración del Espíritu, para que esas verdades sean transmitidas a un pueblo que tanto lo necesita. Es un dolor muy grande que me causa al ver tantas mensajes totalmente descontextualizados, desfasados, sacado del contexto bíblico de las verdades de Dios, de las verdades del reino. Mensajes que son expuestos en forma eisegética, a capricho y a merced de la propia interpretación que la gente le está dando a los textos sagrados, pero que no hay una exégesis. Otros entrando en un terreno del hiperliteralismo, donde solo dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Eso es duro, eso es fuerte. Nuestros púlpitos están llenos de mensajes sensacionalistas, emociones, mensajes llenos de oferta, profetizo, declaro, decreto. Nuestros púlpitos están llenos de mensajes que son emocionales, pero que no son racionales, que no forman el carácter del creyente para fundamento. En momentos difíciles de la vida puedan acudir en fe a las verdades del reino, y Dios pueda dar respuesta a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Eso es muy lamentable. Bueno, están tomando estos medios. Cuando digo cualquiera, no lo digo en forma despectiva, sino informativa, para decir la verdad, pero están tomando estos medios para transmitir y exponer basura. Lamentándolo mucho, no son todos, pero en su mayoría lo están haciendo. Gente que no conocen el pensamiento de Dios, que ni siquiera saben estudiar las Escrituras. Y son los propios carniceros en un quirófano. ¿Qué hace un carnicero en un quirófano? Desguaza, despedaza, destruye. Ese es más o menos el ejemplo que siempre he dado, que entregarle el púlpito a una persona que no conozca teológicamente, exegéticamente las Escrituras, es como entregarle un quirófano a un carnicero. Así. Pero bueno, aquí estamos comprometidos con la verdad del reino. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 19 acerca de lo que es la justicia divina. Estamos tocando el tópico, desarrollando el tópico, beneficios de la justicia. Ya hablamos, no hemos terminado todavía, hablar acerca de la paternidad de Dios. En el estudio pasado hablamos de que la paternidad de Dios es algo eterno, es algo que no se pierde. No hay condición, ni vida, ni pecado, nada en el mundo que pueda hacer que Dios deje de ser tu Padre. Él es tu Padre, estés en la condición que estés, Él es tu Padre. Eso es lo que enseña el texto sagrado, que la paternidad de Dios no la pierda. La justicia y la vida que está en ti, que fue imputada por gracia. Dios nos amó, tuvo compasión, se movió en misericordia, manifestó su gracia, nos dio su perdón y nos regeneró y pasamos a ser sus hijos. Eso es una verdad equitativa que se dio en el Tribunal Supremo del Cielo, y eso está allí. Nadie nos puede echar por tierra. Eso no lo puede echar nadie por tierra. Cuando alguien dice que cuide la salvación, cuando alguien le dice a usted que cuide la salvación,
pues ese no sabe lo que está diciendo, perdónenme, pero eso no sabe lo que está diciendo, eso no tiene ni la menor idea de lo que es la paternidad de Dios, ni la menor idea de lo que es la paternidad de Dios. Si la paternidad de Dios depende de nuestro cuidado, entiéndase lo que estoy diciendo, si la salvación, que tiene que ver con justicia y con vida, y que justicia y vida tiene que ver con regeneración, y la regeneración tiene que ver con que pasamos a ser hijos de Dios, porque a los que creen en su nombre los dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si todo esto tiene que ver con mi cuidado, señores, esto se acabó. Es cierto que la paternidad de Dios no se pierde, eso lo dijimos en nuestro estudio pasado, pero hay un punto que debo de tocar para entrar en la unigenitura y primogenitura de Jesús, porque hay que estudiar lo que es la unigenitura y la primogenitura de Jesús como hijo de Dios, para poder entender nuestra posición como hijo, dónde estamos, cuál es nuestro legado, cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra posición y nuestra posesión como hijos de Dios. Pero hay un puntico que se me pasó, que es cierto que el pecado, más cuando se hace en premeditación y alevosía, hace más planes y proyectos para pecar, es cierto que no afecta la paternidad de Dios en mi vida, pero sí afecta, entre muchas cosas que ya nombré en el estudio pasado, búsquelos, número 18, afecta la posibilidad de ser ascendido y promovido por Dios en su reino. Acuérdense que la ascensión tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión. Es hasta donde Dios te puede y te quiere llevar, te quiere y te puede llevar. Entonces, cuando vivo una vida en pecado, yo cerceno la posibilidad de ser ascendido en el reino y ser promovido por Dios en su reino. Estos son verdades que hay que presentarlas. De nada, yo nada hago en el reino eterno estando como en una mecedora donde me muevo pero no avanzo. No, yo quiero avanzar, ser ascendido y ser promovido, que Dios sea el que me lleve a lugares donde Él me quiere llevar, que la unción, el poder del Espíritu Santo que está en mí emane, fluya, se exteriorice y traiga beneficios tanto a mí en lo personal, por ende, y tanto a la gente, a todos los que me rodean, que tanta necesidad tenemos de la presencia del Espíritu Santo. Decía en una reflexión que di ayer, ¿no es cierto?, que una cosa es que yo tenga fe en Dios, pero otra cosa es que yo sea confiable para Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Repito, una cosa es que yo tenga fe en Dios, que tenga una cátedra de fe, que haya aprendido lo que es la fe, desarrollar el tema de la fe y los tópicos que están dentro del tema, conocerlos, vivirlos, caminarlos, accionarlos, actuarlos, y ser un hombre de fe en la tierra, caminar en fe, confiar en Dios, no vivir en temores, en dudas, en ansiedades, en angustias, en preocupaciones, en incertidumbres. Eso es una cosa que eso está bueno, eso es parte, eso es un principio sine qua non para poder ver la gloria de Dios en mi vida. Por eso le digo a Marta, si crees verás mi gloria, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan en fe. Está implícito en el pasaje. Eso está bien. Pero una cosa es, repito, el que yo tenga toda la fe del mundo, pero otra cosa es que Dios tenga fe en mí. Que Dios tenga confianza en mí, que yo sea una persona de confianza para Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Gentes en el reino que no son confiables para Dios y por eso están estancados, por eso no son ascendidos ni promovidos y por eso están allí, en ese lugar, porque no son confiables para Dios. Dios tiene muchas cosas que entregarles, los valores del reino. Y Dios quiere promoverte, ascenderte y promoverte, no lo puede hacer porque sabe que el día que lo haga te va a perder, te mantiene allí.
Dios quiere entregarte las finanzas del reino. Dios no tiene problemas con las finanzas. No tiene problemas con finanzas. Mío es el oro y mío es la plata, y yo soy el odio a quien yo quiera, dice el texto sagrado. Dios no tiene problemas con dinero. No tiene problemas. Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar tu situación económica. Llevarte de la escasez o de la solvencia a la abundancia, a la sobreabundancia. Él lo puede hacer así, pero sabe que no tienes un carácter formado para eso, que el día que te dé dinero te va a perder y no te lo da, te mantiene en el estado que estás, porque no eres confiable para Dios. Entregarte las riquezas, las finanzas del reino. No eres confiable para Dios entregarte toda la gloria que te quiere dar. Dios te quiere dar una gloria muy grande, te quiere ascender y promover, llevarte a las alturas, llevarte a lugares donde ni siquiera tienes una idea, ni siquiera tu pensamiento, ni siquiera has pensado el lugar donde Dios te quiere llevar, ni siquiera conoce la gente que Dios te quiere presentar, que Dios te quiere llevar a conocer. Esa gloria que emanó, y esa grandeza y ese ascenso y esa promoción que Dios hizo en José el amado, que hizo en Abraham, que hizo en Job, y para usted de contar, Dios lo quiere hacer contigo. Pero Dios sabe que el día que te ascienda y te promueva, que te entregue su gloria, te va a perder. Entonces te mantiene donde estás. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dios quiere entregarnos todo. Por eso segunda de Crónica 16:9 dice así la versión amplificada: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Cuando los ojos de Jehová lo buscan es porque es muy difícil de conseguirlos, en el sentido de hacer ese término difícil para Dios, o casi no los hay. Ese es el término, o casi no los hay. No es fácil. Esto no es nada fácil. Necesitamos suicidar el alma. Por eso Pablo dijo: hacer morir lo terrenal en vosotros. Suicidar el alma. Pablo lo logró. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo habla de la carrera ministerial, que cuando la corre lo hace golpeando su propio cuerpo, manteniéndose en disciplina. No vaya a ser que después que haya sido un heraldo, un predicador de las verdades del reino, venga a ser descalificado. ¿Descalificado de qué? Del ejercicio del ministerio, no de la vida eterna, no de la paternidad de Dios. Eso no se pierde, eso está allí. Señores, necesitamos salir del campo en la que estamos desagradando a Dios, deshonrando a Dios, siendo mal ejemplos de ese pecado oculto en la cual a veces vivimos o estamos, de ese pecado que hacemos con premeditación y alevosía, de ese pecado que está en la mente, que nos paramos pensando en el pecado y nos acostamos pensando en el pecado. Oiga, nos paramos pensando en el pecado, vivimos todo el día en el pecado, meditando en el pecado, y nos acostamos pensando en el pecado. Eso tiene que acabarse en nuestra vida, sacar eso del corazón. Eso yo lo expliqué bien. Todo lo que es la inmoralidad sexual, sacarla de nuestra vida, cualquier tipo de fornicación, la basura de la pornografía, la promiscuidad, todo lo que es inmoralidad sexual, sacarlo del corazón. Sacar del corazón la sed de prestigio, el deseo de ser aplaudido, de ser reconocido, la vanagloria de la vida. Sacar del corazón lo que es la filalguria, fila de filiguria de lujuria, el amor al dinero, ese mamón interno que está en nosotros, que ya lo que hacemos en el reino es por plata, por dinero. Si no hay plata, ¿cuánto hay para eso? Ya la mayoría de nuestros ministerios, no son todos, pero los hay. La mayoría de nuestros ministerios se están viendo a los feligreses no como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? Ya manipulan, intimidan, controlan para sacarle el dinero a la gente descaradamente. Son estafadores del púlpito, saqueadores. Son los verdaderos saqueadores en el púlpito. Eso está pasando en nuestros ministerios. No son todos, pero eso tiene que salir del corazón. Sacar del corazón todo lo que ocupe el lugar de Dios. Un hijo, los bienes, la vida, aún tu propia vida no debe ocupar el lugar de Dios. Pablo lo entendió. Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de alcanzar el objetivo que Jesús me dio, que es predicarle el evangelio a los gentiles. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo entendió que ni su vida puede ocupar el lugar de Dios, ni un bien, ni los bienes, ni tus hijos, ni tu vida, ni un ser querido, nada puede ocupar el lugar de Dios, porque es un ídolo. Eso es un ídolo. Te convierte por ende en un idólatra, y eso es aborrecido totalmente por Dios. Sacar de nosotros cualquier resentimiento, raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celo. Ese pecado de omisión, ese es el pecado de omisión, el que se lleva en el corazón, pero que no es el pecado de comisión. La inmoralidad sexual es un pecado de comisión, pero las raíces de amargura, los resentimientos, odio, falta de perdón, raíces de amargura, celo, envidia, ese es el pecado de omisión, pero que se lleva en el corazón, pero que también es aborrecido por Dios. Eso hay que sacarlo, sacar lo que es el litigio, el pecado de la lengua. Cuando censuramos, difamamos, el brollo, el chisme, la difamación, la censura, sacar todo eso, eso es aborrecido. Dice que hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno abomina. Y la palabra abominación significa todo aquello que usted hace y dice, y que con lo que hace y dice a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náusea. Dice, el texto dice así: 6 pecados aborrece Jehová y uno le da náusea, le dan ganas de vomitar. ¿Cuál es ese? La lengua que levanta discordia contra los hermanos. Dice el texto sagrado que bienaventurado es aquel varón que no anduvo en consejos de malos, o sea, no prestó sus oídos para el chisme, para la censura, para el brollo, para la calumnia, y ni en silla de escarnecedores asentado. O sea, no tomó una posición para escarnecer, para deshuesar, para despellejar a su prójimo con lo que dice, con lo que habla, para censurar, difamar. No prestó su vida para eso. Eso hay que sacarlo, porque si no lo hacemos, si no luchamos en contra de todo eso, no seremos ascendidos por Dios, ni seremos promovidos por Dios en su reino. Dios quiere que nosotros seamos vasos útiles en su reino, pero así no va a poder Dios hacer las cosas que va a hacer. Oye, te mueres, pasaste toda la vida en una iglesia aplaudiendo, pero en el chisme, en el litigio, cantando coritos, pero con resentimiento, levantando manos, estandartes y banderas, pero con la inmoralidad sexual, pegando gritos de júbilo, gritos de guerra, pero en la filalguria, en el amor al dinero, en el interés al dinero. Pasaste toda la vida allí, no fuiste ascendido ni promovido. Te estás moviendo como una mecedora, te mueves pero no avanzas, vas al culto, vas y vienes todo domingo, te mueres. Y cuando llegas a la presencia de Jesús, en el tribunal de Cristo, en el Vema o el Vimá, es cuando tú vas a ver el daño que te hiciste porque no tomaste esta cosa en serio. 2 más 2 son 4. Usted no puede alterar la matemática en el reino. 2 más 2 son 4. Usted le pregunta a un contador, ¿cuánto es 2 más 2? El contador le va a decir cuánto quiere que sea. Nosotros podemos alterar factura, podemos alterar lo que sea, para que 2 más 2 de más o de menos. Eso es en el sistema secular. Pero en el sistema del reino, 2 más 2 son 4. Usted no puede alterar la matemática. Punto. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras vas a recibir. Si siembras café, cosechas café. Si siembras cacao, cosechas cacao. Si siembras maíz, cosechas maíz. Si siembras trigo, cosechas trigo. Si andas mal, todo lo que hagas te va a salir mal, porque no tendrás el promover, ni el ascenso, ni el promover de Dios, ni tendrás el respaldo del Eterno. Así de sencillo. ¿Okay? Aquí, en lo que estoy presentando son verdades de reino. Que aquí no hay sensacionalismo, aquí no hay amarillismo, aquí no hay un teatro, aquí no hay oferta, profetizo, declaro, decreto, aquí no hay nada de eso. Estas son verdades del reino eterno. ¿Ok? De modo que la paternidad está allí. Ahora, vamos a estudiar acerca de la unigenitura y la primogenitura de Jesús.
¿Por qué? ¿Por qué debemos? No es que tenemos, no, nada es obligado en Dios. ¿Por qué debemos estudiar esto? Porque esto nos va a dar a nosotros a entender con mayor fuerza la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios y la relación que Dios tiene con nosotros como Padre. Nos va a llevar a entender esto. No es necesario conocerlo, vivirlo, comérselo, digerirlo, ingerirlo, accionarlo, caminarlo, vivirlo, gozarlo. Para gozar de la paternidad de Dios, disfrutar de la paternidad de Dios y dejar de ser hijos huérfanos de un Padre vivo. Qué lamentable es ser un hijo huérfano de un Padre vivo y que de paso todo lo puede. Nada es imposible para nuestro Padre. Nada. Por eso es que cuando usted se identifica con estas verdades del reino y usted disfruta de la paternidad de Dios, usted no tiene problema con la deuda porque su Padre es el dueño del oro y de la plata. Mío es el oro y mío es la plata y yo se lo doy a quien yo quiera. Eso es una verdad del reino equitativo que está allí en el texto sagrado, pero que no lo usamos, no lo disfrutamos. Nosotros no tenemos por qué vivir enfermos, porque tenemos el mejor cirujano del mundo, el mejor médico. ¿Qué médico? Eso se queda corto. Quien nos hizo, quien conoce cada uno de nuestros órganos, quien puede restaurar nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro sistema sanguíneo, nuestros huesos, puede restaurarnos por nuestro sistema nervioso, puede restaurarnos por completo, así en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el texto sagrado dice: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. No dice resucitará vuestros cuerpos muertos, dice vivificará vuestros cuerpos mortales. El término vivificar cuerpos mortales tiene que ver con mantendrá tu cuerpo en perfecta salud para que Dios cumpla en ti su propósito eterno. ¿Quién va a hacer eso? El espíritu que mora en nosotros, ese Espíritu Santo que está en nosotros. Se me iluminó la paternidad de Dios. Wow. Se me iluminó la paternidad de Dios. Entendí esto, no tengo problemas. Para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. Un denominador común. Para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. El término unigénito, en griego es monogene. Y es un término compuesto. ¿Me notando? El término unigénito en griego es monogene. Y es un término compuesto. Mono, único. Género. Unigénito en su complemento significa el único hijo engendrado. Hasta el momento antes de que Jesús fuese a la cruz, Jesús era el unigénito hijo de Dios, el único hijo que tenía los genes de Dios. Todos estábamos caídos en Adán. Jesús no viene de Adán. No viene de Adán. Él es el unigénito, el único hijo con los genes de Dios. No había más. Por eso es que cuando Pedro le pregunta a Jesús, o le dice, enséñanos a orar, Jesús dijo, vosotros oraréis, futuro, así, Padre nuestro que está en el cielo. Mi pregunta es, ¿por qué no le dijo ustedes oren? Así, Padre nuestro que estás en el cielo. No podía Jesús decir eso, porque en el momento que Jesús expresó eso, los discípulos no eran hijos de Dios. No habían nacido de nuevo, Jesús no había ido a la cruz. Por eso se lo tira para el futuro. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque antes de Jesús ir a la cruz, el único hijo que Dios tenía en la tierra era Jesús. Todos éramos criaturas de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, ya lo dije, cuando creemos y aceptamos el plan de salvación. Aceptamos el plan de salvación, pasamos a ser hijos de Dios. Dice, debemos aclarar que el término unigénito no solo es aplicado a Jesús, ni es propiedad de su deidad. Algunos piensan que dicho término es aplicado a Jesús en relación a su divinidad, lo cual es totalmente falso.
El término unigénito en el Nuevo Testamento es utilizado no solo para hacer referencia a Jesús como único hijo, sino que también es utilizado para hacer referencia a hijos únicos pertenecientes a una familia. Esto indica que el término unigénito es un término común y corriente que se podía usar en cualquier caso en particular y que no era absoluto a una divinidad, adjudicándole al término características divinas. No. A continuación voy a dar pasajes donde fue utilizado dicho término en forma común y que fue traducido como único hijo. Fíjense que la traducción se puso como único hijo solo para adjudicarle unigenitura a Jesús, pero es que el término unigénito significa único hijo, sea que sea el de Dios, que es Jesús, o sea el que sea de cualquier familia. En Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigenitura. Su unigénito. En Lucas 7:12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único. El texto sagrado en el griego dice así, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto unigénito de su madre. No dice hijo único, dice unigénito de su madre. Lucas 8:42 dice, porque tenía una hija única, hablando del caso de Jairo. El texto no dice así, el texto sagrado dice en el griego, porque tenía una unigénita hija, como de 12 años que estaba muriendo. Lucas 9:38 dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único. Él no dijo así, dice, es el unigénito que tengo. Entonces, el término unigenitura no es aplicable a Jesús como el aspecto divino. Eso hay que entenderlo. Se utilizó en las Escrituras para cualquier caso, incluyendo el de Jesús. Para hacer referencia a Jesús, Juan 1:14-8 y 1 de Juan 4:9. Juan te toma el término unigénito para hacer referencia a Jesús. Así como se tomó para hacer referencia de otros tipos de hijos. Ahora, para mayor comprensión de la unigenitura de Jesús, debemos estudiar la primogenitura. Oído, unigenitura, primogenitura. No se le olvide que Jesús muere como el unigénito y resucita como el primogénito. Oiga los valores de esta gran verdad. Jesús muere como el unigénito y resucita como el primogénito. La unigenitura en el aspecto legal, genético, ya Jesús la perdió. Ya Jesús no es el unigénito hijo de Dios, porque para Jesús seguir siendo el unigénito hijo de Dios, pues Dios no tiene que tener más hijos, legalmente hablando. Entonces, si Jesús sigue siendo el unigénito hijo de Dios, nosotros somos hijastros de Dios. No somos hijos, somos hijastros. Presta atención. Para mayor comprensión de la unigenitura de Jesús, debemos estudiar la primogenitura. Primogénito. Ya estudiamos el unigénito, vamos a ver el primogénito. Viene del griego prototokos, que es un término compuesto, proto, primero, tito, engendrado. En su componente indica primer engendrador. Eso significa primogénito, primer engendrado. Por eso la Biblia, cuando te habla de Jesús en relación a María, antes de ir a la cruz, dice, y tuvo María su primogénito hijo, porque María tuvo más hijos. Eso está en el texto sagrado. María tuvo más hijos. Entonces, cuando se refiere a María, en relación a María, el texto sagrado dice, y tuvo María su primogénito hijo. Pero cuando se relaciona a Dios, antes de ir a la cruz, dice, y nació su unigénito hijo. Hablando el unigénito del Padre. Pero debemos tomar en cuenta, oiga esta verdad del reino, que en una familia cuando se declara la primogenitura, negativamente no hay lugar
para la unigenitura. Genealógicamente hablando, no existe la figura del unigénito cuando existe un segundo hijo, ya que el unigénito pasa a ser el primogénito. ¿Ok? Es difícil entender esta verdad que voy a decir. Reprendo al diablo, falso maestro, son las locuras del maestro, eso no sabe lo que está diciendo. Usted tiene derecho de opinar, pero no se le olvide esta verdad. Es difícil entender que Jesús como Hijo de Dios perdió la figura de unigénito y pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es difícil aceptar lo que afirmamos, pero es una verdad que se puede demostrar con bases bíblicas desde el punto de vista genealógico, teológico, exegético. Preste atención. Lo primero que hay que entender es que en ninguna parte de las Escrituras, después que Jesús resucitó, se le dio la posición de unigénito. En ninguna parte. Con la excepción de Primera de Juan 4:9. Vaya y léalo. Con la excepción de Primero de Juan 4:9. Y lo hace haciendo referencia de Jesús o a Jesús antes de la resurrección. Lo segundo que hay que entender y tomar en cuenta en relación a la unigenitura y la primogenitura para entender nuestra posición como hijo de Dios. Porque lo que yo quiero es que tú entiendas que los mismos derechos que tiene Jesús como hijo los tengo yo. Jesús no me lleva ninguna ventaja como hijo. Dios no tiene hijos preferidos. Entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y que por causa de él nosotros somos hijos también. Entendemos el sacrificio de Jesús, entendemos lo que Jesús hizo, la cruz, los clavos, las heridas, entendemos que está sentado en el trono. No solamente él, dice Pablo, que nos sentó juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Lo segundo es que si Jesús sigue siendo el unigénito Hijo de Dios, desde el punto de vista legal y genealógico, nosotros no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Porque para que Jesús conserve la figura del unigénito, no tendría que tener hermanos. Él no tendría que tener hermanos. Ni Dios tendría que tener más hijos. Jesús afirma después de su resurrección. Que nosotros somos sus hermanos. Legalmente, que somos sus hermanos. Legalmente, y que su Padre es nuestro Padre. Vamos a ver Juan 20:17. Juan 20:17. Búsquenlo. Cito. Cuando Jesús resucita, se le presenta a María y a Marta, estas dos mujeres que fueron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Resucita y se le presenta, y Marta lo intenta, o María lo intenta tocar. Lo intenta tocar. Y Jesús le dice esto: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, mas ve y dile a mis hermanos, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Hay una relación.
un parentesco. Y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Me llama la atención algo en el texto, que Jesús presenta la divinidad o la deidad de Dios, la deidad del eterno, del gran yo soy, pero también presenta la paternidad. Pero en el texto acá Jesús quiere que tú no dejes de ver al gran yo soy como Dios, pero tampoco quiere que lo dejes de ver como Padre. Primero presenta la paternidad del gran yo soy y después presenta la deidad o divinidad del gran yo soy. Que voy a mi Padre y a vuestro Padre, paternidad, la relación, y voy a mi Dios y a vuestro Dios, deidad, divinidad. O sea, no dejen de verlo como Dios, pero tampoco dejen de verlo como Padre. Ahí está. Esto no lo han entendido muchos en la iglesia. Por eso que dije que tenemos en nuestras iglesias hijos huérfanos de un Padre vivo. Juan 1:12. Juan 1:12. Vaya, léalo. Dice una verdad, pero que tiene fuerzas. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, del plan de salvación, los que entendieron esta verdad, a los que creen en su nombre, su autoridad, su poder, su posición, su posesión, su legado, su sacrificio, les dio potestad, exousia del griego, de ser hechos hijos de Dios. Lo tercero que hay que entender en relación a esto de la unigenitura y primogenitura es que cuando analizamos Hebreos, el capítulo 1, versos 5 y 6, se hace referencia a Jesús como el unigénito y como el primogénito. Pasemos a estudiar el pasaje. Vamos a analizar el pasaje. Dice, cito, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás yo te engendré hoy? ¿Cuál ángel fue engendrado por Dios? Ninguno. Observe que está haciendo mención a su unigenitura, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás yo te engendré hoy? Observe que está haciendo mención a su unigenitura. Luego dice, y otra vez cuando introduzca al primogénito en el mundo, aquí está haciendo mención a su primogenitura. Oiga, Jesús muere como el unigénito y resucita como el primogénito. La primera vez que Jesús vino como el unigénito, y la segunda vez que va a introducir Dios otra vez a su Hijo al mundo, viene como el primogénito. El término introducir en el mundo que aparece en el pasaje, cuando dice y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, se refiere a la segunda venida de Jesús para la consumación del reino. ¿Cómo lo sabemos? Por el texto. Observe que quien viene por segunda vez a la tierra trae la figura del primogénito, que es el mismo que vino la primera vez como unigénito. ¡Wow! Hay otra posición teológica que sostiene que el término introducir en el mundo, en referencia a Jesús, se trata de su resurrección. Está cuando resucitó entre los muertos, ya que Jesús murió como el unigénito del Padre, pero resucitó como el primogénito del Padre. Sea cual de las dos que se presenta, lo importante de tomar acá es que Jesús muere como el unigénito y resucita como el primogénito. La primera vez vino como el unigénito y en la segunda venida viene como el primogénito. Entonces, con todo lo que acabamos de afirmar,
Oído. No, negativamente no le estamos quitando privilegios a Jesús, ni sus derechos, ni posición, ni majestad, ni excelencia, ni señorío a la persona de Jesús. No le estamos quitando nada de eso. Solo estamos exaltando y reconociendo los valores y privilegios que tenemos como hijos de Dios por causa de tener un hermano sentado a la diestra de nuestro Padre. Señor, mi propósito no es colocar a Jesús en el nivel del hombre, es colocar al hombre al nivel de Jesús. Óigame, mi propósito no es colocar a Jesús en el nivel del hombre, es colocar al hombre en el nivel de Jesús, porque quien puso a Jesús en el nivel del hombre fue Dios, para colocar al hombre en el nivel de Jesús. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, dice en él, y a causa de la justicia obtener la vida, justicia y vida, regeneración, regeneración, somos sus hijos. Eso es lo que dice el texto, eso está aquí en el texto sagrado. Disfrutemos de la paternidad de Dios. Párese todas las mañanas y tírele besos. Dígale papito lindo, papito querido. Pablo en Romanos 8:29 dice que nosotros fuimos escogidos por Dios para que llegásemos a tener la misma imagen de Jesús. Si analizamos bien el texto, nos daremos cuenta que el término imagen, ese que aparece en Romanos 8:29, es aplicable a la posición que Jesús tiene como hijo de Dios, comparándonos a nosotros con Él, pasando Jesús a la posición de primogénito como el primero entre muchos. El término imagen que aparece en el pasaje tiene que ver con la semejanza de una persona a otra, teniendo los mismos derechos, privilegios y posición, aun cuando no tenga los mismos parentescos. Este término fue el mismo que se utilizó en 2 carta a Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 para hacer referencia a la imagen de Cristo en comparación al Padre. Esto indica que con la misma autoridad, derechos, privilegios, posición y posesión en la que Jesús está delante del Padre, lo estamos nosotros como hijos. Tenemos el mismo parentesco. Somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Él, quien Jesús, no nos lleva ninguna ventaja delante del Padre como hijo. En nosotros se dio el principio de igualdad en el ministerio del cambio. El Hijo de Dios, oiga este pensamiento, el Hijo de Dios vino a ser el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres viniesen a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios, hablando de Jesús, vino a ser el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres viniesen o pasasen a ser hijos de Dios. Eso es en cuanto a la paternidad de Dios. Dios no quiere que el gran yo soy, el eterno, el Elohim, el Elión, el Atón, el Adonai, el Shakenun, el Olam, no quiere el Rafa, el Shaddai, el Jireh. Él no quiere que lo dejes de ver como Dios, pero tampoco quiere que lo dejes de ver como Padre. Él es tu papito lindo, diminutivo arameo que utilizó Jesús, enamorando al Padre, disfrutando de su paternidad. Papito lindo, papito querido. El texto sagrado dice que el Espíritu Santo nos dio a nosotros la autoridad para, por el Espíritu, clamar: Abba, Padre. Papito lindo, papito querido. Vamos a disfrutar de la paternidad de Dios. Todas las mañanas levántese, Padre, gracias. Por eso es que no hay lugar, mire mis hijos, no hay lugar para los temores, para las dudas, las incertidumbres, las ansiedades, las preocupaciones.
Mientras nosotros vivamos en los principios del reino eterno y no quebrantemos principios universales, señores, debemos de vivir confiados. ¿Por qué temer a las deudas o a las demandas cuando somos hijos de un Dios que la palabra millonario, que la palabra multimillonario, que esas palabras son pequeñas, minúsculas para referirse a Dios? Él es el dueño del oro y de la plata, del diamante, del petróleo, de todo. Todo lo hizo Él. Se te tiene que abrir la mente en relación a eso. Eres hijo, tú eres un magnate aquí en la tierra. Eres hijo del único Dios que existe, porque no hay más. Dice que él buscó aquí un Dios por quien jurar y no consiguió, porque es que no lo hay. Cuando Dios no consigue, porque no lo hay. Eres hijo del único Dios vivo que todo lo tiene. En Dios no hay pobreza. Si tú analizas bien las características de la Nueva Jerusalén, si analizas bien las características del pectoral del juicio, de las vestiduras del sumo sacerdote, si analiza bien la vestidura de Lucifer, de Satanás antes de caer, siendo Lucifer, si analizas bien el texto sagrado, te vas a dar cuenta que el Padre que tú tienes Él lo tiene todo. Lo tiene todo. No hay lugar para la enfermedad, porque tienes el mejor médico cirujano. ¿Qué médico cirujano se le queda corto? Jehová Rafa, tu sanador, el quien puso toda la maldición y la enfermedad sobre su Hijo en la cruz del Calvario para no ponerla sobre ti. No hay lugar para pensar en una enfermedad. Él conoce tu corazón, tu hígado, tus riñones, tus intestinos, tus vísceras. Él conoce todo. Tu cerebro conoce tu sistema sanguíneo, tu sistema óseo, tu sistema nervioso. Él conoce todo. No hay lugar para vivir en temores, dudas, ansiedades y preocupaciones, porque tenemos un Dios que es nuestro Padre, Papito eterno. Esa es la idea de este estudio. Llevarte a disfrutar de la paternidad de Dios, a conocer a Dios como Padre, para que dejes ser hijo huérfano de un Padre vivo. Así es sencillo. Nuestra próxima clase vamos a hablar de otro beneficio de la justicia divina, que es que tenemos libre acceso al verdadero lugar santísimo. ¿Cuánto le costaba al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo? Una vez al año. Y si este hombre que entraba no estaba totalmente preparado y calificado ante la presencia de Dios, moría. Nosotros tenemos acceso al verdadero lugar santísimo 24 horas al día, las veces que queramos. No necesitamos intermediario, ni cobertura, nada. Usted puede entrar las veces que usted quiera. Esto lo anheló David, porque un día en el atrio, nosotros estamos en el lugar santísimo, sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. David te habla del atrio, porque un día en el atrio es mejor que fuera, porque es mejor que 1000 fuera de él. Un día en el atrio es mejor que 1000 fuera de él. El atrio. Nosotros estamos en el lugar santísimo. Podemos llegar, mirar al Padre y a su derecha mirar al Hijo. Y juntamente con Cristo estamos sentados nosotros. Así. Maestro, así de fácil. Porque Él te lo hizo fácil en relación a acercarte en oración a Dios. Por eso es que una persona que siendo hijo de Dios descuida su intimidad y su comunión con Dios, no tiene una vida de intimidad y de comunión. No ha aprendido a desarrollar eso.
Por ende, no lo hace porque no tiene sentido de paternidad, no tiene sentido de hijo, ni entiende a Dios como padre. Yo le pido al gran yo soy, al Padre eterno, que te haga entender estas verdades. A Jesús, que está a su diestra, que interceda, y a su Espíritu eterno que mora en nosotros. Gracias. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Agradezco que oren, cúbranme en oración a mí, a mi esposa, a mis hijos. Cúbranme bastante. Estos son verdades del reino que estamos enseñando. Y que funcionan. Sí funcionan. A mí me ha funcionado y me seguirá funcionando. Aquí no hay un teatro, amarillismo, sensacionalismo, ofertas, profetizo, declaro, decreto, nada. Aquí hay verdades del reino. Te las estoy presentando para que tú las tomes, tú las vivas. Te las estoy presentando para que no vivas del protagonismo de otros, de las experiencias de otros, de las vivencias de otros, sino que tú hagas de esto. Tú hagas de todo esto una verdad. Que Dios sea una verdad en ti. Que te levantes toda la mañana y sepas que vas a hablar con tu Padre eterno. Que sepas que tienes un hermano sentado a la diestra del Padre, el primogénito entre muchos, que tiene los mismos derechos que Él tiene. Que Jesús como hijo de Dios no te lleva ninguna ventaja. Como hijo de Dios, que los mismos derechos que Él tiene, los tienes tú como hijos. Y que tienes un Espíritu eterno morando en ti, el cual te guía a toda justicia y a toda verdad, y te enseña las cosas. Ore mucho por mí. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Vamos a llegar lejos. Vamos a compartir este mensaje. Todos, compartir este mensaje. Si lo puedes llevar a tu portal de YouTube, llévalo. A tu Facebook, llévalo. Íntegra, a Twitter, llévalo, hazlo. Comparte el mensaje. Vamos. Llegar lejos con el mensaje. Y tercero, puedes impartir una ofrenda para este ministerio que tanto la necesitamos. Yo siempre le he dicho que la gloria, la unción es buena, la gracia es buena, la gloria es buena, todo lo que Dios me ha entregado es bueno, pero sin dinero esto no camina. Así de sencillo. ¿Necesitamos dinero? Sí, necesitamos tu ofrenda generosa. Que puedas convertirte en un agente generador de los bienes del Rey. Dios a ti no te dio un ministerio de maestro, no te dio el conocimiento, pero te dio la habilidad para producir dinero. Sosténme. Sostenga el ministerio, sostén el ministerio que te está bendiciendo, y yo me encargaré de estudiar para enseñarte. Si yo me tiro a la calle a elaborar, a trabajar, descuidaría esto. Pablo dijo que tú debes ser copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los correos. José N77, bricenoa77@gmail.com, José briceno71@gmail.com, o llámame el número telefónico 786-604-3352, 786-604-3352. Me llamas y yo te estaré informando de cómo puedes aportar una ofrenda. De diferentes partes del mundo hay formas de hacerlo. Házmelo llegar, que sí la necesitamos. Pero no te olvides de orar. Esa es la mayor ofrenda que puedes dar. Orar, cubre mi oración. La oración del justo puede mucho. Esas ancianas que fueron llamadas a interceder, intercedan por el maestro Briceño. Si no se acuerda cómo yo me llamo, dile: Señor, aquel negro feo que sale por las redes. Ya, y cuando tú digas ese negro feo, Dios va a decir: ah, ya sé de quién habla, habla de Briceño. Se despide el maestro Briceño de todo corazón. Hasta nuestra próxima oportunidad. Ya sabe, nuestro próximo programa vamos a estudiar que tenemos libre acceso al verdadero lugar santísimo. No te lo pierdas. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.